Bienvenidos a un video más sobre termodinámica y sus aplicaciones. En esta oportunidad hablaremos de la expansión térmica, el origen de este fenómeno, las características y ejemplos prácticos de aplicación. Empecemos con la definición. La expansión térmica es el fenómeno físico en el cual los materiales aumentan su tamaño o volumen al ser calentados debido al incremento de la temperatura. Pero veamos por qué ocurre este fenómeno. Podemos conceptualizar la expansión térmica de manera cualitativa desde una perspectiva molecular. Imaginemos las fuerzas interatómicas en un sólido como resortes, como se muestra en la figura de la izquierda. Cada átomo oscila alrededor de su posición de equilibrio y al aumentar la temperatura, tanto la energía como la amplitud de la vibración se incrementan. Las fuerzas interatómicas de resorte no son simétricas alrededor de la posición de equilibrio. Generalmente se comportan como un resorte, que es más fácil de estirar que de comprimir. En consecuencia, al aumentar la amplitud de las vibraciones, también se incrementa la distancia media entre los átomos, como se ilustra en la figura de la derecha. El resultado es un aumento en todas las dimensiones a medida que los átomos se separan. Existen tres tipos de expansión térmica. Estos son la expansión lineal, superficial y volumétrica. Cada uno se refiere a cómo los distintos tipos de materiales responden a los cambios de temperatura. La expansión lineal se refiere al aumento en la longitud de un material en una sola dirección cuando se calienta. La fórmula general para calcular la expansión lineal se muestra en primera instancia en la pantalla, donde el símbolo alfa es el coeficiente de expansión lineal y el delta T es el cambio en la temperatura. En segunda instancia podemos observar la expansión superficial, la cual se relaciona con el aumento del área de una superficie cuando se calienta. En este caso, el coeficiente de expansión superficial es el doble del coeficiente de expansión lineal. Y también tenemos el coeficiente de expansión volumétrica, el cual se aplica para la expansión en la cual el aumento en el volumen de un material ocurre cuando tenemos un cambio en la temperatura. En algunos casos, sobre todo en el caso de los materiales que son isotrópicos, en estos podemos encontrar un coeficiente de expansión volumétrica, muchas veces simbolizado con la letra griega beta, que viene a ser el triple del coeficiente de expansión lineal. Estos conceptos son fundamentales en la comprensión de cómo los materiales responden a los cambios de temperatura y son esenciales en diversos campos, desde la construcción de estructuras hasta la fabricación de dispositivos de medición como los termómetros. En esta tabla que vemos en pantalla, los valores de los coeficientes de expansión lineal y volumétrica están enlistados para diferentes materiales. En el caso de los líquidos, pues podemos encontrar un beta o un coeficiente de expansión volumétrica, y en el caso de los sólidos podemos observar un beta que es el triple del coeficiente de expansión lineal. Notar las unidades del coeficiente de expansión volumétrica, en el cual pues tenemos unidades de Celsius grado a la -1, es decir, esto proviene de un cambio de temperatura, el cual aparece explícitamente en la fórmula de la dilatación lineal, y también en el caso de la dilatación superficial y volumétrica. Y como sabemos, un cambio de temperatura en grados Celsius equivale a un cambio de temperatura en Kelvin. Es por eso que en la parte superior de la tabla podemos observar Kelvin a la -1 o Celsius grado a la -1. Ahora hablemos sobre ejemplos prácticos de aplicación de la expansión térmica. En primer lugar, hablaremos de los termómetros bimetálicos, los cuales son dispositivos de medición de temperatura que utilizan dos láminas metálicas de diferentes coeficientes de expansión térmica soldadas entre sí.
Cuando se exponen a cambios de temperatura, las láminas se deforman de manera desigual, provocando una curvatura. Esta curvatura se utiliza para indicar la temperatura en una escala graduada. Los termómetros bimetálicos son comúnmente empleados en aplicaciones industriales y domésticas debido a su capacidad para proporcionar lecturas precisas en un rango de temperatura amplio. En segundo caso, tenemos la expansión térmica que ocurre en las vías del tren. Este es un fenómeno importante que debe tenerse en cuenta en el diseño y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. En este caso, la expansión térmica se refiere al aumento de la longitud de los materiales ferrosos con los cuales se construyen las vías del tren, cuando éstas se calientan y se dilatan debido a las variaciones de temperatura. Durante el día, la exposición al sol puede calentar las vías del tren, lo que provoca su expansión. En la noche o en condiciones más frías, las vías pueden contraerse. Estos cambios térmicos pueden generar esfuerzos y tensiones en las vías, lo que puede afectar la integridad estructural y la seguridad del sistema ferroviario. Para abordar este problema se incorporan juntas de dilatación y dispositivos compensadores en las vías para permitir que éstas se expandan y contraigan de manera controlada. Estos dispositivos ayudan a prevenir deformaciones excesivas y a garantizar que las vías se mantengan en condiciones seguras y funcionales a lo largo de diferentes condiciones climáticas. Además, el uso de materiales ferroviarios con coeficientes de expansión térmica controlados contribuyen a mitigar los efectos de la expansión. El tercer ejemplo es la expansión térmica en los termómetros de mercurio. Es un principio fundamental que permite medir la temperatura y seguramente muchos de ustedes están familiarizados con este tipo de termómetros. Estos utilizan mercurio, en algunos casos podemos encontrar alcohol también, como medio de medición debido a su alta sensibilidad a los cambios de temperatura y su expansión uniforme y predecible. Cuando la temperatura aumenta, el mercurio en el bulbo del termómetro se calienta y se expande, como podemos ver en la figura cuando este está dentro de un líquido. Esta expansión hace que el mercurio ascienda por el tubo capilar, cuya estrechez contribuye a la precisión de la medición. El indicador numérico en la escala del termómetro está calibrado para mostrar la temperatura correspondiente a la posición del mercurio en el capilar. La expansión térmica del mercurio es particularmente consistente y fácilmente reproducible, lo que hace que los termómetros de mercurio sean precisos y confiables en una amplia gama de temperaturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debido a los riesgos ambientales asociados con el mercurio, muchos lugares han dejado de utilizar termómetros de mercurio en favor de alternativas más seguras como los termómetros digitales o de alcohol. Veremos tres ejemplos prácticos de aplicación de la expansión térmica. En el caso del primer ejemplo, se muestra que el diámetro exterior de un frasco de vidrio y el diámetro interior de su tapa de hierro miden ambos 725 milímetros a temperatura ambiente, o sea, a 20 grados. ¿Cuál será la diferencia de diámetro entre la tapa y el frasco si la tapa se deja brevemente bajo agua caliente hasta que su temperatura alcanza los 50 grados Celsius, sin que la temperatura del vidrio sufra alguna alteración? En este caso, pues vamos a buscar el cambio en la longitud, en este caso el diámetro de la tapadera del frasco. Entonces, para esto vamos a utilizar la ecuación de la expansión lineal, la cual me dice que un delta L es igual a un alfa por L0 por delta T, donde alfa es el coeficiente de expansión lineal, en este caso el coeficiente tomado de tablas para el acero es de 1.2
por 10 a la menos 5 Celsius grado a la menos 1. Y bueno, la longitud inicial pues vemos que es de 725 y el cambio de temperatura pues vamos desde 20 grados hasta 50. Entonces pues ahora vamos a sustituir la ecuación anterior y tenemos que esto sería 1.2 por 10 a la menos 5, luego la longitud inicial que son 725 milímetros multiplicado por 50 menos 20. Con esto obtenemos un valor de aproximadamente 0.26 milímetros. Entonces podemos observar que en este caso no fue necesario hacer la conversión de los milímetros a metros, porque pues el delta L va a tener exactamente las mismas unidades que va a tener el L sub 0. Muy bien, entonces en este caso no consideramos la expansión del vidrio porque pues dentro del mismo enunciado tenemos que nos habla de que la temperatura del vidrio pues no sufra alguna alteración. Entonces en este caso el espacio libre que va a quedar es de 0.26 milímetros. Veamos un segundo ejemplo. En este caso tenemos un domo geodésico. Construido con una estructura de aluminio. Está muy cerca de ser un hemisferio perfecto, como se muestra en la figura. Su diámetro mide 55 metros en un día de invierno a una temperatura de menos 15 grados Celsius y me piden calcular cuánto más espacio interior tiene el domo en el verano cuando la temperatura es de 35. Entonces en este caso, como la figura se refiere a una estructura que tiene una geometría volumétrica, entonces utilizaremos la ecuación del cambio de volumen, el cual es igual a beta por B sub 0 por delta T. En este caso vamos a usar el diámetro a menos 15 para calcular el valor de B sub 0. Después, cuando tengamos el B sub 0, pues podemos hacer la diferencia. Muy bien, entonces lo primero que necesitamos es recordar también que en el caso de un domo geodésico que tiene una estructura o más bien una estructura esférica, pues la fórmula que vamos a utilizar para el volumen es 2/3 de pi por r al cubo, que básicamente es la mitad del volumen de una esfera. En la tabla 17.2 de nuestro libro de texto, pues también encontramos el beta para el aluminio, el cual es de 7.2 por 10 a la menos 5 Celsius grado a la menos 1. Y entonces pues ahora procedemos a calcular el B sub 0. El B sub 0 que sería el volumen inicial utilizando la fórmula de el volumen de un hemisferio perfecto. Entonces este sería B sub 0 igual a 2/3 pi por 27.5 metros al cubo. Eso es la mitad del diámetro, es el radio, y esto me da 4.35 por 10 a la 4 metros cúbicos. Muy bien, entonces ahora podemos utilizar la ecuación del cambio de volumen
la cual me dice que el cambio de volumen es igual al beta. Beta es 7.2 por 10 a la menos 5. B sub 0 sería 4.35 por 10 a la 4. Y el delta T en este caso sería 35 menos 15. O sea, sería 35 más 15. Y con esto obtenemos un cambio en volumen de 160 metros cúbicos, que pues es una cantidad bastante considerable. Entonces, en este caso, el espacio interior que tendríamos en el verano son de 160 metros cúbicos. Muy bien, finalmente pues vamos a resolver un problema donde tenemos una combinación de la expansión lineal con la expansión volumétrica. Bien, en este caso tenemos un matraz de vidrio. Con un volumen de 1000 centímetros cúbicos a 0 grados, el cual se llena al tope con mercurio a esta temperatura. Cuando el frasco y el mercurio se calientan a 55, se derraman 8.95 centímetros cúbicos de mercurio. Si el coeficiente de expansión volumétrica del mercurio es de 18 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1, queremos calcular el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio. Muy bien, entonces vamos a utilizar, en el caso del volumen o del cambio en el volumen, vamos a utilizar la siguiente relación. Beta B sub 0 delta T. Lo vamos a utilizar de la misma manera para el vidrio y para el mercurio. La diferencia entre uno y el otro pues es que uno es sólido y el otro es líquido, ¿no? Entonces ya el problema a nosotros nos da el valor de beta para el mercurio y estamos interesados en calcular el del vidrio. Si notan, nos dicen que la cantidad que se derrama son 8.95 centímetros cúbicos. Pues esto básicamente sería la diferencia entre el volumen o el cambio en el volumen del mercurio menos el vidrio. En este caso, debido a que hay un derramamiento, entonces se sobreentiende que el coeficiente de expansión volumétrica del mercurio es mayor que el del vidrio. Así que a partir de esto podemos decir que el cambio de volumen del mercurio menos el cambio de volumen del vidrio pues es igual a el volumen que se derramó, que son 8.95 centímetros cúbicos. Muy bien, entonces con esto podemos sustituir el valor que acabamos de encontrar y sería pues para el caso del mercurio beta de Hg B sub 0 de Hg delta T, que pues es el mismo para los dos, menos beta del vidrio B sub 0 del vidrio delta T, y esto va a ser igual a 8.95 centímetros cúbicos. Bien, entonces aquí podemos hacer una factorización porque el volumen inicial del mercurio y el vidrio es el mismo. Vamos a omitir el subíndice Hg y vidrio, y el delta T pues es el mismo, ambos están sometidos al mismo delta T. Eso como factor común y obtengo el producto, eso multiplicado por beta del mercurio menos el beta del vidrio, igual a 8.95
centímetros cúbicos. Ok, entonces para despejar esta ecuación, lo que tendríamos que hacer es mandar a dividir el factor común y obtendríamos beta de Hg menos beta del vidrio igual a 8.95 centímetros cúbicos sobre B sub 0 delta T. Entonces, al despejar de acá, pues obtenemos que el beta del vidrio es igual al beta de mercurio menos 8.95 centímetros cúbicos, que es el volumen derramado, por el volumen inicial por el delta T. Finalmente procedemos a sustituir los valores numéricos. El beta del mercurio pues es igual a 18 por 10 a la menos 5 menos 8.95 dividido entre el volumen inicial, que son 1000 centímetros cúbicos, por el delta T. En este caso el delta T sería la diferencia en las temperaturas, que si recordamos va desde 0 hasta 55, por lo tanto la temperatura o el delta T sería 55. Una vez sustituimos esto, pues obtenemos un valor aproximado para el beta del vidrio de 1.7 por 10 a la menos 5 Celsius grado a la menos 1. Y pues esto está en consonancia con lo que mencionamos al inicio del problema, en el cual el beta del mercurio debía de ser mayor al beta del vidrio, por lo cual existe un derramamiento del líquido.